Entonces sí, yo creo que definitivamente Toy Story 2 es una de las mejores películas de toda la humanidad. Me Clarísimo. parece una falta de respeto adueñarte de la comida de otros países, consumiéndolas muy a diario, cuando eres venezolano. Sí, muy venezolano eres, demuéstralo. ¿Por qué le huyes a tu gastronomía y la traicionas? Deberían quitarles la nacionalidad a los que hagan esta porquería. No, Graciela, no deberías desayunar pan de bono siendo venezolana, sino arepa o cachapa. No, Juan, no deberías almorzar bandeja paisa, sino pabellón. ¿Eres venezolano? Demuéstralo y punto. Ser venezolano va más allá de unos papeles. Lo demuestras con congruencia, lealtad y amor. Ser venezolano es un sentimiento, un orgullo, una bendición. Bienvenidos al Efecto Cabra. Bueno, eso lo escribió una random en Twitter y creo que es un buen punto de partida para hablar lo que puede ser el inicio de una sección sobre desmontando ideas políticas, en este caso tocaría al nacionalismo. Sí, o sea, desmontando sobre todo desde la perspectiva más absurda y ridícula, ¿no? Claro, O sea, sí, sí. un poco soberbio decir, te vas a desmontar toda... Sí, o sea, No, pero algo importante, algo chile, algo chile. importante a destacar de este podcast y de nosotros en general ¿Qué es lo que hacemos ahora, paja? es que más que dadores de respuestas somos sembradores de preguntas, a lo mejor, o sea, es que es al fin lo que Eso hacemos. fue una forma bonita de decir que lo que hacemos es Hemos hablar hablado paja. paja, sí, pero es que al fin y al cabo lo que hacemos es caer en huecos con preguntas un poco irresolvibles Exacto. y Y tampoco, ahora tampoco es como que vamos a llegar a una solución absoluta porque a lo mejor ni existe. Y ahora pasamos de hacer... De caer en huecos con preguntas que no se pueden resolver a criticar opiniones estúpidas. Claro, Como esta, ¿cómo que es? te leí. ¿Qué te parece? Coño. Una... Es que en general caer en ese extremo del nacionalismo siempre te va a llevar a hacer un meme en Twitter. Pero ¿y tú crees que esa persona que escribió eso de verdad piensa así? Es muy exagerado, Porque como es que para es que sea muy real. exagerado, ¿sabes? Pero no dudo de que exista. Gente que piensa Que así. gente que piensa así. Como esa gente que se lanza el de... Y viste que, no sé, Messi tiene mucho tiempo viviendo en Barcelona y no perdió el acento argentino. Tú eres veneco, vas 2 meses a España y pierdes el acento. Qué bolas, tal. Claro. No. Ujú. O sea, primero, la primera pregunta aquí es, ¿tú decidiste nacer donde naciste? O sea, No. tú estabas en el cielo y llegó alguien con un mapa y te dijo, mira, aquí está Ajá. Venezuela. Tú Mira, quieres y si ser lo hice venezolano. y no lo recuerdo porque era el alma, hija de puta alma, ¿viste? Aquí nació Bolívar, las mujeres bellas, la quinta maravilla del mundo, Claro. o la sexta, no sé. La que sea. empanada de carne molida. Exacto. Pero entonces tú no elegiste O sea, nacer. no es un logro. No es un logro. Claro. Entonces, ¿por qué estás orgulloso de una circunstancia totalmente aleatoria? Porque Claro. ser de un equipo de fútbol, de repente, puede ser un tema de decisión, hasta cierto punto. Claro, claro. Pero luego que te vuelvas tan loco porque tienes una nacionalidad concreta, es como, hermano, quizás te estás viniendo un poco arriba. Efectivamente, sí. O sea, es como... obviamente, y a esto iremos más adelante, el intentar es entender el por qué ocurre, pero viéndolo como desde afuera es una posición tonta. Es como estar orgulloso de tu color de piel. Son cosas que te son dadas. No es como que tú elegiste, yo quiero nacer así, así y aquí. Exacto. No ocurre. O sea, tú puedes estar orgulloso de haber salido bien en un examen porque es tu esfuerzo. Pero no es tu esfuerzo haber nacido en un país u otro. No, bueno, se puede interpretar casi como un privilegio, ¿no? Claro. Pero no es una cuestión meritoria. Entonces, ¿de dónde nace ese sentimiento tan abrumador que tiene cierta gente por el país donde nacieron? Obviamente yo sé que hay unos dispositivos culturales que te llevan al arraigo, ¿verdad? Ujú. A que tú digas, bueno, yo nací en Venezuela y tiene estas cosas y bueno, yo creo que en el exterior o la vida del extranjero, por mucho que no seas muy patriota, sí hay unos elementos de nostalgia que le pegan a todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que el elemento patriótico nacionalista es dado. O sea, nunca es que tú te despiertas a los 4 años súper orgulloso de que tu bandera es exactamente igual a la de otros 3 países, solo que tiene estrellas.
O sea, no ocurre eso, ocurre que hay un proceso de formación. O que hubo un tipo que nació hace 250 años antes que tú, casualmente en el mismo territorio, que ya se repensó y resignificó. Claro. No tiene nada que ver con el sitio en el que nació esa persona, pero entonces tú tienes que estar orgulloso porque... Ajá, pues naciste en el mismo país. Exacto, y entonces tienes que ser juro bolivariano, por ejemplo. Claro. Y es una locura. Y es que a eso vamos, o sea, al fin y al cabo a ti te vuelven nacionalista, patrióticos en el colegio. Los actos de los días patrios, cantar el himno antes de empezar clase, todo esas dinámicas diarias que hay en el colegio de exposición de Simón Bolívar. Y tú te aprendes al caletre Claro. los 29 millones de nombres que tenía ese bicho, que Dónde tenía un nació, caballo, cuándo murió, que se murió de tuberculosis. las 400 mujeres que tuvo, todo. Todo, todo. Y principalmente Bolívar. Y los otros son como más personajes secundarios 100%. Siempre. O sea, Es verdad. siempre a Sucre y a Miranda se le da un papel mucho más secundario, a menos que seas de Maracaibo, Ujú. que Urdaneta, pues allá es Un rockstar. tipo reconocido. Claro, Sí, sí. casi al nivel o incluso más que Bolívar. Porque bueno, Urdaneta, Maracaibo, la batalla del lago, esa fue la que Sí, liberó sí. a Bueno, Venezuela. Páez también, o sea, yo qué sé, Bueno, hay sí. buenos personajes, pero siempre se habla de Bolívar, ¿no? Claro. Y el patriotismo bolivariano es una cosa muy loca, es una cosa que Claro. raya casi en una religión. O sea, hablar mal de Bolívar es como hablar mal de Jesucristo. Sí, 100%. O sea, es que, de nuevo, si una religión se vuelve un elemento de identidad, obviamente el nacionalismo también es un elemento de identidad. Entonces, tú al criticar la identidad, la gente se siente que estás aludiendo a lo más íntimo suyo. Sí, y es curioso que lo comentes, porque justamente combina dos aspectos, el religioso con el Claro. patriótico, y casi no se diferencian. No. La creación de una serie de figuras a través de un dogma que tú tienes que respetar. Y este proceso, obviamente, ¿qué pasa? Tú tienes las figuras de estos héroes que, sorpresa, antes no eran héroes, o sea, Exacto. eran figuras militares que liberaron un territorio, pero probablemente si tú eras, no sé, de Anzoátegui, probablemente te ibas a ver a culo Bolívar. Total. ¿Qué pasa? Que vino un señor llamado Antonio Guzmán Blanco que dijo, para que esto sea un país tiene que tener un sentimiento patriótico que lo una. Vamos a crear un culto para darle cohesión al país, porque nada tenía que ver una persona de Anzoátegui con una persona de Maracaibo, Tal cual. porque probablemente nunca habían ido de un sitio a otro, porque Exacto. no se podía, era Monte y Culebra, literalmente en esa época sí era Monte y Culebra completamente. Y de repente nace la estrella del marketing, o bueno, Claro. el símbolo principal del marketing político en Venezuela, la estampita perfecta que es Simón Bolívar, que O sea, y ni hablar del genio de marketing que fue Guzmán Blanco, la pensó. que la pensó, o sea, La ese pensó. bicho te posiciona marcas en 3 minutos. Guzmán Blanco es el que empieza a instaurar Ajá, el culto al héroe. que tuvo sus famosos 3 periodos del gobierno, el trienio, el septenio y el duodenio y tal. Y interesante la historia de Guzmán Blanco, que quería francesar Venezuela. Y en por ese cierto. proceso, pues hace lo mismo que hicieron los franceses con la toma de la Bastilla. Ujú. Entonces, lo hace, o sea, toma de influencia eso. Y allá iba, que es de Juan Vicente, es de Ah, Guzmán Guzmán Blanco a Juan Vicente Gómez, que es Juan Vicente Gómez el que agarra y continúa la idea de la tradición del culto al héroe, y es el que además quizá la institucionaliza más. Claro, que hubo todo un proyecto de historicismo en su época donde nace la idea del gendarme innecesario, idea sobre la que hablamos en un episodio que nunca salió. Sí. Pero básicamente Batman es un guerrillero. Pero básicamente Batman, en base a esa idea, Batman era un guerrillero. Capaz algún día le hacemos Algún un día. remake a esa idea. No sé si se puede hablar de remake cuando ni salió, pero bueno, el caso es que sí. O sea, obviamente esto que tenemos sobre la idea de Bolívar y demás es una idea construida. O sea, no negamos de que el bicho haya sido un duro militarmente, un general y toda la campaña y demás, pero obviamente tampoco es la figura intachable que te enseñan en bachillerato. Decir que era un... Sí, o sea, nadie niega que el tipo era una eminencia y tenía una gran voluntad por el poder. Porque si algo tenía Bolívar, era una increíble voluntad por el poder, pero no era que es que él estaba sumamente preocupado Por la libertad. por la libertad, por los esclavos, por los pardos, al contrario. O sea, Bolívar fue el primer tipo que dijo, tengan cuidado con los pardos, porque son muchos y están bien preparados, y si alguien se nos va a revelar son estos tipos. Claro.
O sea, lejos de estar pensando en la libertad de América, la prosperidad de los pueblos, etcétera, estaba pensando en una cuestión de intereses políticos y de poder. Claro, y es que cuando él hablaba de la libertad de América, hablaba de la libertad de ciertos americanos. O sea, No, y no solamente eso, sino que imagínate, la libertad de América. Entonces, vamos a escribir la constitución de Bolivia, donde la presidencia se hereda por sangre. Arrechísimo. claro. Y la gente dice que Bolívar liberó sin conquistar. Literalmente escribe la constitución de Bolivia, Conquistando a Bolivia. conquistando Bolivia, pone a Sucre casi como delegado del sitio. Claro. Y además son los hijos de Sucre los que van a tener la potestad de la presidencia. Valga paralelismo con Alejandro Magno, Egipto y la dinastía Ptolomeica, que para que no sepa, la dinastía Ptolomeica es la dinastía griego-macedonia que gobernó Egipto luego de la muerte de Alejandro Magno, que no eran egipcios, eran griegos-macedonios, que no hablaban ni siquiera egipcio, sino que hablaban griego, y que incluso Cleopatra, por ejemplo, fue de la última gobernante de esa dinastía. No eran egipcios. Y es un poco lo que hubiese pasado en Bolivia. O sea, Sí. hubiese sido la dinastía venezolana La dinastía que venezolana. gobernaba Bolivia. Y claro, entonces esto nos lleva pues a esas ideas de que cuando tú estás en bachillerato, obviamente estas matices no te las dan porque no es la intención. La intención de ver historia en bachillerato es unificar de cierta manera un grupo de gente que nació en Margarita, que nació en Maracaibo, que nació en Puerto Ordaz, y darle cierta coherencia de un solo país. Entonces te enseñan de que hubo Bolívar, y Bolívar peleó con un metro 20 por ahí, una espada. O sea, Bolívar en el imaginario a veces casi que el gato con botas, Es literalmente. que la gente no sabe que Bolívar era chiquito. La Claro. mayoría de la gente no lo sabe. Pero Bolívar mide unos 50. Un bicho bastante Bastante pequeño. Claro, la es que era verdad. el gato con botas. Y no, o sea, no tiene nada de malo, no tiene nada de malo, está bien. Pero, yo qué sé, las pinturas grandilocuentes Claro. no es de conocimiento popular. ¿sabes? Curiosamente, en el caso de Napoleón es al revés. La gente piensa que era más bajito de lo que era. Napoleón realmente era estatura promedio. Era bastante Pero promedio. sus detractores lo llamaban enano por cuestiones políticas. O sea, por cómo siempre se ha manejado la política, insultar al adversario. Pero bueno, no viene el caso. Francia por allá, por aquí otra cosa. Ajá. Sí, sí. Bastante inspiración tomó Bolívar de Napoleón también. A o sea. ver, tú totalmente, o sea, Bolívar probablemente se inspiró de todos los megalómanos de su época para atrás. Sí, se dice que estuvo en la coronación de Napoleón y tal. Y pues eso, o sea sobre este tema podemos recurrir tanto a Elías Pinturrieta con su libro, El Divino Bolívar. y también pues creo que el clasicazo sobre el tema, que es Germán Carrera Damas y El libro culto al El culto al héroe, sí, En efecto. de los años 70. Fue como uno de los primeros en hablar Sí. dentro de la historiografía contemporánea No, sobre el tema. Y está bueno dentro del culto al héroe porque no es solamente el caso, o sea, no te ayuda solamente a entender el caso venezolano, sino que en general te ayuda a ver ciertos elementos de cómo se constituyen La estas identidad figuras nacional. que forman la identidad nacional. Y es que muchas veces el tema de la identidad nacional son fanfiction que se inventan los historiadores por procesos políticos Fanfiction. y que no es solo venezolano. O sea, no estamos criticando a Bolívar por criticar a Bolívar, que no es la idea. Sí, La idea es sí, criticar sí. el nacionalismo tóxico. Sí, sí, o sea, yo tampoco es en la otra cara de la moneda Claro. de que odiar a Bolívar. No, Era- no, era no. un ser humano con defectos, virtudes, Y que whatever, el hijo ¿sabes? de su época. O sea, Bolívar tampoco iba a ser el filántropo del siglo porque no lo era. O sea, el tema de cómo Bolívar veía a los pardos y cómo Bolívar veía Claro. la esclavitud y demás, Bolívar al fin y al cabo era un blanco millonario Ujú. de Caracas, que blanco millonario de Caracas. Allá que en aquel entonces a blanco millonario de Caracas, ahora probablemente muy diferente, pero al fin y al cabo, blanco millonario de Caracas. Sí, literal. Y no solamente eso, sino que está mucho más cerca de Blas del Empalador que de Jesucristo, ¿sabes? Claro. O sea, Bolívar no era precisamente una hermosa persona, ¿no? No, o sea, Un es tipo que- con una voluntad por el poder. O sea, Claro. que está dispuesto a Claro, hacer claro. vainas chimbas con tal de llegar al poder. Claro, y en ese sentido siempre los historiadores, bueno, no siempre, pero sí hay como un periodo de la historia que está muy marcada por vender los hitos militares como la historia universal. Ujú. O sea, en vez de la historia universal ser más hegeliana o por allí, que hablarnos de los procesos, de cómo se Ujú. construyeron las cosas, siempre nos hablaban es
de que Alejandro Magno fue y conquistó de aquí para allá, Siempre de que es Carlos el Magno líder. hizo esto, La claro. historia está basada en la imagen del líder, del presidente, etcétera. Claro, Pero qué del comía la general. gente, cómo se vestía, cómo Siempre, hablaba. siempre ese tipo de historia ha pasado muy por debajo de la mesa. Súper. Entonces, claro, tú te pones a ver y la mayoría de las identidades nacionales están construidas en base a este tipo de personajes. Y mucha leyenda. Mucha leyenda, O sea, sí. obviamente hablamos del caso que conocemos, ¿no? Pero dentro de la historia de Venezuela hay una cantidad de leyendas, como la de Pedro Camejo, que era supuestamente un tipo que era un esclavo, pero peleaba junto a Páez y él lo hirieron y en justo a punto de morir se le dijo en el último sollozo de esperanza al general: disculpe, general, pero hasta aquí llegué, una cosa así, y, O sea, y algo- Páez lo escupió el ojo y le dije: no, te tienes que parar y tienes que seguir, o sea, un fanfic, es que no lo pudiste haber definido sea, mejor, un fanfiction algo- increíble. Algo tienen los historiadores que escriben. Esa gente fácilmente son los mejores piensa. escritores que los escritores. O sea, los historiadores Sí, se sí, la sí. piensan. O sea, ellos fácilmente, muchos de esos historiadores, si hubiesen nacido hoy, estarían llenando Wattpad arrechísimamente de las fantasías lujuriosas de Bolívar. Sí, increíble. Sí, la verdad es que sí. Y eso se enseña en las escuelas y es lo que conforma el sentimiento patriota, Claro. que es el punto. O sea, todo esto que una vez que tú te aproximas un poco a la historia, porque es que tampoco es que sea nuestro ámbito de investigación principal, pero tú y te das cuenta de esto, pero es que esto es lo que se enseña en la escuela. Claro. Y entonces, ¿qué resulta? Gente así que piensa como que si hace 200 años un bicho lo dio todo por la libertad de mi país, tú vienes maldito imbécil a comerte una bandeja paisa en vez de un pabellón criollo. Eres un traidor. O sea, hermano, no, cálmate. Y el mundo es más grande que tu ombligo. Claro. O sea, cuántas tradiciones, cuántos platos, cuántas cosas no hay. La diversidad es tan amplia. ¿Y tú de verdad crees que...? Que un invento reciente como son las naciones. Porque hay que... A ver. Exacto, la propiedad de país. Y un país como Venezuela ni Claro. siquiera es que tenga una extensísima historia detrás. No. O sea, hablando del territorio, claro. De lo que se llama Venezuela. Pero lo que se conoce como el Estado-Nación venezolano. No tiene nada. O sea, bien constituido, principios de 1900, con la creación de las carreteras por Juan Vicente Gómez, porque el resto era un cuero alzado. Claro, o sea, fueron. No, o sea, no es como que Venezuela se independizó y ya fue tremenda nación con petróleo y Venezuela Saudita. No, Venezuela se independizó y eran 4 plantaderos de café y de cacao, 3 señores en la costa y un chivo en Maturín. Sí, o sea, literal, es que literal. no es como que Habían cosa. 4 señores de los cuales se la pasaban peleándose el territorio. Sí. Entonces estoy que vamos a Caracas a tomar el país, ese era el plan del fin de semana. Y Porque todos los fines de semana llegaba alguien nuevo a tomar el Hay que país. diferenciar que el territorio venezolano no era como el virreinato de Nueva Granada o el virreinato de La Plata. O sea, el territorio venezolano Era era... una capitanía, Sí, o sea, cualquier cosa. cualquier cosa. Era un territorio de transición. Tú llegabas para irte a Tal cual. la siguiente. O sea, estaba el puerto y en el puerto agarrabas un burro y te ibas. Por eso es que también tú comparas las construcciones coloniales en cuanto a magnitud que había en Venezuela con las que se hicieron de repente en Bogotá. O sea, No hay color. no hay color. Sí, no hay sí, color. sí, sí. Y claro, cuando tú tienes ese peladero de chivo, tú tienes que hacer algo con eso. Y tienes que decir, coño, el caudillo de allá y el de allá y el de allá no se dejan de cada coñazo. Vamos a unificarlos en torno a la figura de Bolívar a ver qué pasa, porque si no nos van a seguir matando a la gente. Sí, y más que al caudillo, a la gente que lo seguía, ¿no? Y también Ujú. porque todo Estado necesita alguna base ideológica, Ujú. porque solo con el poder de las armas es medio insostenible. pues. Claro, entonces la Venezuela de hoy comenzó a pensarse por aquel entonces. Y no fue hace tanto Y tiempo. no fue hace tanto tiempo. Y tú estás loco pensando que eres parte de una cosa De una magnífica, tradición. especial Sí, y sí, única. Y no. No, o sea, y eso no lo hace peor. No es peor O sea, que nada, pero no es mejor que nada tampoco. Exacto. Sí, o sea, al fin y al cabo, el pensamiento nacionalista es muy reduccionista porque te lleva a ver el país, el núcleo, la patria como un todo, que al fin y al cabo el país nunca ha dado la vida por la gente, sino siempre ha sido la gente la que da la vida por los países. Y que es un país, es un territorio que alguien dijo, lo cerco y es mío. Ajá, Literal. literalmente. Y luego, bueno, después se empezó a pensar que la gente que vivía dentro de ese territorio podía A lo mejor tenía derecho. iniciativa dentro de lo que escogía el tipo que lo cercó. Claro.
Y bueno, todavía estamos en eso. Y de repente en un país una gente dijo, ¿y si le cortamos la cabeza a esta gente? Bueno, y ahí empezó a surgir la idea del Estado contemporáneo. Más o menos. Más o menos, un resumen de la historia universal por aquí, por allá, pero excelente idea de resumen. El caso es que efectivamente, o sea, tú tienes un territorio con, no sé, cuántos millones de kilómetros, con poquita gente. Tú les das una narrativa a la cual seguir. Y obviamente esto también tiene ciertos intereses políticos, porque tú necesitas gente como el poder, que lo hablábamos el otro día fuera de micrófono, que tú como poder necesitas una gente que pueda sentirse parte de ese territorio y de la vida por el territorio voluntariamente, que es lo que se ve, hablando ya no del territorio venezolano, pero de repente en las guerras mundiales tú ves la típica película de guerra mundial, los muchachos emocionados en el bachillerato, 16 años, sí, vamos a la guerra, que no sé qué, por el país y tal. Una gente cegada por el nacionalismo. Totalmente. Totalmente, o sea, y la mayoría de las veces las peores desgracias de la humanidad han ocurrido por nacionalismo, o sea, Literal. las mayores masacres han ocurrido por esa idea. Los movimientos más... Sí, tienes toda la razón. Porque es una idea peligrosa cuando la llevas a los extremos. Sí, yo creo que... Porque te lleva, obviamente, a ideas xenófobas, te lleva a ideas racistas, te lleva a unos pensamientos que son peligrosos para la sociedad. Claro, todas esas ideas totalmente limitadas de perspectiva. Claro. Creyendo que lo único que es bueno en el mundo es lo que tú conoces o lo que te ha rodeado, pues. Y el mundo Exacto. es bien grande, chamo. El mundo es grande. ¿Sabes? El mundo es bien grande y tú no decidiste la forma en la que están divididos los países para que te estés matando tanto porque Juanita come pan de bono en Perú y es venezolana. Sí. O sea, de verdad, que cállate la boca. Un segundo, digamos, momento de este proceso de conformación sería la dictadura de Pérez Jiménez, que hubo el proyecto nacional, el plan nacional, no me acuerdo el nombre, pero era un poco continuista con la dictadura anterior y con las ideas guzmancistas y demás. Gomecistas, ahí sí es Ajá, gomecista. gomecistas y guzmancistas, de exaltar una figura patria, porque la dictadura de Pérez Jiménez fue completamente nacionalista. Sí. Y es otra cosa que también caracteriza mucho a las dictaduras latinoamericanas del siglo pasado. Claro. El nacionalismo, como un nacionalismo de derecha muy fuerte. Sí, y no tiene nada que ver ni con la derecha ni la izquierda del nacionalismo, ¿no? No, También porque tiene que ahorita ver. Venezuela está en una situación parecida, pero en la izquierda. De hecho, ven acá. A ti alguien te dice que es un problema de izquierda o de derecha el nacionalismo y tú a esa persona le tienes que dar con un bate por la cabeza. O sea, no es un problema de derecha o izquierda. No. El nacionalismo es una idea radical que corta perspectiva. Claro. Y que se autoproclame como de derecha o de izquierda a favor del socialismo o en contra, no la hace mejor ni peor. No, no. Es un discurso que la gente compra menos o compra más y que valida lo que le dé la puta gana de hacer al dispositivo de poder que esté de turno. Claro. Y punto. O sea, no Claro, es un problema de porque izquierda y es derecha. eso. O sea, la figura de Bolívar se toma como un tótem que tú puedes usar para lo que tú quieras Ujú. y para validar situaciones, o sea, discursos, para Exacto. validar discursos en cualquiera de los extremos políticos. Sí. O el discurso de tu tío borracho en la fiesta de cumpleaños de tu primo de 6 años, Claro. que te está diciendo que lo mejor que le pasó al país fue la dictadura, ¿no? Claro, Entonces tú ahí el te típico dices como tío que, borracho que te dices, coño de la madre, tío, vete de aquí. tío, cállate, por favor. Y tan malo el tío que te dice, no, es que si tuviésemos un gobierno de mano fuerte, dura, de derecha, tan malo ese, como el que te dice, no, no, espérate, que ya vamos a llegar a la transición del socialismo, Maduro está a punto de lograrlo. Por favor, no, o sea, no, ninguno sirve. Y ocurre que, obviamente, cuando hay cambios drásticos de poder, se van a inventar narrativas. Porque, por ejemplo, está el caso de la China de Mao, Ujú. que en torno a Mao se construye también una imagen. En caso cubano ocurre también cuando llega la dictadura de Fidel, también se construye una narrativa propia para sustentarse. Y es que estas ideas de nacionalismo sirven muchas veces para sustentar gobiernos.
Tal cual, tal cual. Y a veces solamente se sustentan por la propia idea nacionalista que ellos crearon, porque de otra forma no tendría sentido que existiera. En gran parte eso sustentó a las dictaduras gomecistas y a la perejimenista. O sea, el tema del gendarme innecesario, obviamente, venía disfrazado de que te estaban hablando de Bolívar y tal, y qué sé yo, pero realmente te estaban hablando de que Venezuela necesitaba a un Guzmán Blanco. Que Bolívar no era tan diferente, Bolívar era un dictador. Sí, bueno... Sí. O sea, Bolívar demócrata, demócrata, Bolívar no era. Sí, sí. Eso está claro. Sí, sin duda. Pues es que eso te iba a decir, yo creo que Guzmán Blanco era más demócrata que Bolívar. Es probable. Porque al menos lo intentaba aparentar las cosas, pero Bolívar ni eso. Y delegaba. O sea, Guzmán Blanco decía, me voy 3 años a Francia, no me quiero enterar de este Monticulebra, encárgate, Pedrito. Y delegaba un rato al gobierno. Claro, Cuando pero... veía que se le iban a voltear, volví un rato más. Pero Bolívar ni eso. Pero Bolívar nunca delegó el poder. Tampoco lo pudo tener mucho tiempo. Pero precisamente por eso, o sea, la Gran porque Colombia no sabía se separó negociarlo. porque Bolívar no sabía negociar. no sabía separar poder, o sea, él quería todo. Y en Colombia le dijeron, hermano, recapacita. Claro. Y en Venezuela le dijeron, hermano, recapacita. Claro, era el chisme del Congreso de Angostura, ¿no? Claro. Los federales contra los más nacionalistas. Eso tiene otro nombre, pero no me acuerdo. Los federalistas contra los centralistas. Ajá, los centralistas. Claro, Bolívar era centralista. Muy centralista. Y los centralistas vamos a centrar el poder en Caracas, ahora vamos a centrar el poder en mí. Literal. Entonces, obviamente Bolívar es la figura perfecta para sustentar una dictadura. Porque el bicho claramente era partidario de esto, también te digo, por cómo era el territorio venezolano y por cómo sufrió la guerra civil, que fue la independencia, tampoco se daba como para una democracia como la norteamericana. No. Es que, o sea, ahí también hay que entender el contexto. Sí, o sea, es como te digo, nadie está juzgando a Bolívar. Ya Bolívar se murió, no importa, claro. Está bien. O sea, sino lo que se critica es la idea que se ha creado a través de él. Claro. O sea, se critica el volver un héroe a una figura que al fin y al cabo era humana. Y es como si Julio César no es un héroe, ¿por qué lo es Bolívar? Porque liberó, pero liberó también por unos intereses políticos. Sí. Unos intereses políticos que lo favorecía a él y a una cierta clase social. Y que quizás sí estaba de alguna forma ilustrado, porque Bolívar era un tipo que estudiaba, eso está claro, viajaba mucho, leía, o sea, nadie está diciendo que era un loco perdido. No. Y está bien, y o sea, ya cerrando las ideas y concatenándolas, ¿no? También es verdad que tú puedes estar orgulloso del país donde naciste, tampoco te estamos diciendo que no. No, pero claro. no dejes que ciertos sentimientos, ideas nacionalistas te cieguen y te manipulen y te quiten perspectiva. El mundo es muy grande. Claro, pues se usa 100% para manipular a la gente. Entonces es como, coño, ve contextualmente lo que está ocurriendo, lo que se te dice y simplemente discierne y separa, entiende, contextos. O sea, no es lo mismo hablar de dictador cuando Julio César en Roma que hablar de dictador cuando Bolívar, hablar de dictador hoy, en la actualidad. Claro. Son ideas distintas. Entonces, así como una idea puede cambiar en el tiempo, también una figura. O sea, no hay que cegarse de que tu país es lo máximo y arriba la vino tinto, porque las cosas como son. Y con eso está bien. Y con eso nos fuimos, chicos. Hasta luego. Suscríbanse. Chao, pues. Denle like, compartan.